Ale, 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 Zaragoza, ale, ale. No, bien, es decir, cuando viene el descanso es muy meditado, es decir, lo que pasa es que no lo planificas antes con el fin del estado emocional del equipo y sobre todo porque veníamos de bastante tiempo o bastantes sesiones seguidas sin descanso, ¿no? Ganas, evidentemente, y con ese puntito emocional pues liberas. Y como bien dices, con la sesión de ayer, la de hoy y mañana preparamos el partido de Almería. Hoy ha sido una sesión muy táctica aquí en el estadio. Y sobre todo, pues bueno, sabiendo las características del rival, que aparte que esté en la parte alta de la clasificación, donde están, pues bueno, queriendo sumar muchos puntos, pero también nosotros estamos en esa necesidad. Buenos días, entrenador. Te quería preguntar que después de acabar la última jornada con 4 puntos sobre el descenso, ¿eso le permite, entre comillas, afrontar con algo más de tranquilidad el partido del domingo, sobre todo con la propuesta de fútbol de tratar de cerrar la portería, de esperar un poco a los rivales? ¿Eso se lo permite un poco más que sin la ausencia a lo mejor de tener que ir a por el rival el domingo y además el rival que es cierto, sí, es cierto que ganar viene muy bien. Nosotros éramos el último partido de la jornada, los resultados que se habían dado, pero más allá del relax, como bien dicen, nada, porque sí que es verdad que ahora mismo estamos en una situación privilegiada, pero para nada te puedes relajar. En cualquier momento que tengas desliz y los equipos van a sumar de 3 en 3, porque se está viendo que al final siempre pasa todas las temporadas. Los equipos que estamos, como digo yo, sufriendo, sacamos fuerza de todos los lados y hay que sumar, ¿no? Y referente a lo de esperar o no esperar el tema de la Almería, nosotros vamos a seguir con nuestra filosofía, sobre todo en el aspecto de que sabemos de las características del rival y evidentemente pues intentar hacerles el partido a ellos lo más incómodos posible y sacar nuestras virtudes, por supuesto.